Bueno, ahora sí que se oye, queridos hermanos, teníamos un problema con el micro que no hacía contacto y ahí tocando los cables se ha desconectado todo esto y he tenido que reiniciar. Así que espero que os vayáis conectando todos de nuevo porque ahora ya sí que veo que hay señal de micrófono, así que me estaréis escuchando todos. Y estaba diciendo que estábamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Antes he estado ahí un minuto hablando y estaba hablando solo, nadie me escuchaba. Pero ahora sí me escucháis. Bueno, dije unas cuantas cosas feas de algunos de vosotros. Como no se oyó, pues no lo voy a repetir, así que es broma, de vosotros solo puedo decir cosas buenas, no puedo decir nada malo. El Señor os bendice. Estáis aquí con la intención de escuchar la palabra de Dios y eso es lo mejor que podíamos hacer, hacerlo juntos, hermanos de diferentes partes del mundo. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos guíe, porque antes hemos orado pero no se oyó nada, así que repetimos. Señor, gracias por este momento en el que podemos reunirnos en tu nombre. Abrimos tu palabra con la intención de escuchar lo que tú quieras decirnos. Danos sabiduría y háblanos a cada uno, Señor. Queremos oír tu voz y queremos, Señor, hacer tu voluntad. No siempre es fácil, pero tú estás con nosotros y vamos a seguir esforzándonos porque sin ti no somos nada y sin ti no podemos ir a ninguna parte. Ayúdanos a entender, danos sabiduría y edifica tu iglesia, Señor. Estamos ahí preparados para ello. Gracias por mis hermanos que están ahí escuchando y apoyando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, os decía que estamos en Apocalipsis 8 al 11, mensaje a la iglesia de Esmirna. Hemos visto los dos primeros versículos, si os acordáis, estuvimos hablando el versículo 9 la semana pasada acerca de la sinagoga de Satanás. ¿Qué quería decir eso? De la sinagoga de Satanás. Vamos a leer esos dos versículos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estuvimos hablando de eso, ahora vamos a avanzar hacia el versículo 10 y 11, y solamente así haciendo un poco de recordatorio como introducción. Estuvimos viendo que la Biblia se refiere a la sinagoga de Satanás a aquellos que dice que son creyentes pero no lo son. Estuvimos viendo que el pueblo de Israel de sí mismo era una forma de hablar. Ellos decían, somos la asamblea de Dios. La palabra sinagoga significa eso, asamblea, grupo de reunión. Entonces cuando ellos decían, somos la sinagoga de Dios, y Dios les respondía, les decía, no, pero vosotros sois la sinagoga de Satanás. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces, no es que aquí a la iglesia de Esmirna le esté diciendo que entre ellos hay algunos que son sinagoga de Satanás, unos que dicen que son judíos y no lo son. A nosotros que no nos interesa tanto si hay unos que dicen ser judíos y no lo son, pero es que esto es una forma de hablar. Aquí esto se aplica también en la iglesia. O sea, decir que son judíos y no lo son es lo mismo que decir, dice que son cristianos y no lo son. Dice que son iglesia y no lo son. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, así que hoy vamos a avanzar un poquito más. Déjame solo que miren el chat en directo, qué pena que antes ya había hermanos que habían escrito el saludo y han tenido que repetir. Bueno, no ha sido mucho esfuerzo, ¿no? Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Isabel Silvas, o para los amigos Katia Isabel, dice buenas noches, bendiciones. Ahora sí, dice Víctor, y hola Víctor y hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y tenemos ahí a Ana Rita, muchas bendiciones a todos. Y a Ana Karina, que está bien lejos allí en Ecuador, dice buenas tardes con todos, bendiciones. Muy bien, hay más hermanos conectándose y seguro que algunos están escribiendo. Algunos se liaron ahí con la conexión interrumpida y esta nueva, pero ya nos vamos incorporando. Bien, vamos a seguir un poquito más. Versículo 10 y 11. Antes de que leamos estos dos versículos, recuerda que la iglesia ha cambiado mucho con el tiempo. La iglesia que hoy vivimos es muy diferente a la iglesia de hace apenas varias décadas. Si miramos para atrás en el tiempo, y no hace falta irnos demasiado lejos, siglos atrás, no hace falta, si miramos la iglesia de cuando yo me convertí, por ejemplo, yo hace 43 años que soy cristiano, y la iglesia de ese tiempo a esta iglesia ha cambiado mucho, en España y en general en todas partes en el mundo.
Las condiciones han cambiado, la Iglesia ha cambiado, el carácter de la Iglesia ha cambiado, su naturaleza, y eso no debería ser así, porque somos la obra de Cristo, somos la Iglesia de Jesús, y deberíamos mantener la esencia de lo que somos como Iglesia. Hay cosas que nos rodean que cambian, y es lógico, porque el mundo cambia, pero la esencia, lo que tenemos que ser, nuestra identidad, eso no tiene que cambiar. Recuerdas que al principio no se les llamaba cristianos a la Iglesia, se les llamó de diferentes maneras. Al cristianismo se le llamó el camino en un principio. Los cristianos eran los llamados, no se les llamaba cristianos. Dice que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, ya cuando hacía unos años que la Iglesia estaba funcionando. No se conocía así llamar a la Iglesia como un grupo local, así con el formato que hoy en día entendemos. Sí que es cierto que tú vas a ver que Pablo escribe a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Roma. Pero tú fíjate cómo ha cambiado la cosa. Si hoy Pablo escribiese a la iglesia que está en Roma, todos preguntarían, sí, pero ¿a cuál iglesia? En Roma hay un montón de iglesias. Aquí en Reus, Tarragona, aquí en Valcha hay 2 iglesias, no es una ciudad muy grande. Pero Tarragona, Reus, que tampoco es que sean ciudades muy grandes, andan por 100 y pico mil habitantes, pero en cualquiera de estas 2 ciudades pues puedes encontrar fácilmente 20, 30 iglesias. Iglesias que se mueven independientemente las unas de las otras. Puede ser que a veces nos unimos para hacer actividades, pero en realidad cada uno va por su lado. Yo siempre os he dicho que yo no acabo de entender eso. Entiendo que hay diferentes formas, costumbres. No entiendo, por ejemplo, cuando en una ciudad ya hay 1, 2, 3 o 20 iglesias y de pronto viene alguien y dice, vengo a abrir una iglesia en esta ciudad. ¿Para qué? Si ya hay muchas iglesias. No es que vengo a servir al Señor, sirve en las iglesias que hay abiertas. O sea, preséntate a una iglesia, la que quieras, con la que más te identifiques, y ponte a disposición. No, es que yo quiero liderar, yo quiero mandar. Ese es el problema, que muchos quieren mandar y entonces hay que hacer muchas iglesias. Ha cambiado el formato. Cuando se escribía una iglesia se la llamaba iglesia de tal lugar porque Éfeso, la iglesia de Éfeso. A lo mejor había diferentes grupos en diferentes casas, pero era una iglesia, la iglesia de Éfeso. O sea, ellos estaban conectados, ellos estaban unidos. Quizás a efectos prácticos no se podían reunir en un mismo lugar porque en este momento, al principio de la iglesia, no se llamaba iglesia a un local, a un lugar donde se reunía la gente. Nosotros decimos, voy a la iglesia, y hablamos así en términos del local donde nos reunimos, pero al principio no se llamaba a un local iglesias. No había denominaciones, no había bautistas, metodistas, pentecostales, no había denominaciones, era la iglesia. Eran los llamados, eran años después los cristianos, los creyentes. Algunos se dicen ser iglesia y no lo son. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que se llaman iglesias pero no tienen los rasgos de la iglesia genuina de Cristo. Ayer estábamos estudiando historia de la iglesia, hablábamos de la Reforma Protestante, dijimos que Dios tomó la iniciativa porque fue algo organizado. O sea, tú ves desde fuera la Reforma Protestante que surge en diferentes lugares con personas distintas, muchos ni se conocían entre sí. O sea, no fue una idea que alguien tuvo, Lutero, ¿no? Lutero se le ocurrió un día, sí, pero antes de Lutero ya eso se fue preparando, hubo pre-reformadores, y en los tiempos de Lutero surgieron diferentes personajes que comenzaron esa obra de la reforma. Es como que había una estrategia, pero entre los hombres no se pusieron de acuerdo. ¿Quién estaba detrás? Dios. La iglesia estaba corrompida, la Biblia no se leía, entonces Dios tuvo que actuar para levantar nuevamente la verdad en medio de tanta mentira y tanta oscuridad. Y desde entonces, pues, la iglesia fue reformada, una parte, otra parte siguió en sus asuntos, el catolicismo romano no se reformó,
trataron de reformar algunas cosas, pero siguieron con costumbres, con cosas añadidas, doctrinas cambiadas en relación con la Biblia, etcétera. Y, y la Iglesia reformada nuevamente se fue desviando, enfriando. Hubo grandes avivamientos en el siglo XVIII, XIX, pero ¿cómo está la Iglesia hoy? Es una iglesia fría, distraída, entretenida en mil cosas, pero no todos los que se dicen ser iglesias lo son. Por eso dice ahí, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hablamos de la cizaña el otro día. Dijimos que la obra de Dios, la iglesia, Jesús dijo que es como un campo en el que se ha sembrado trigo, pero el enemigo viene y siembra cizaña. Eso ocurre en todas partes, no te sorprenda. A mí nunca me sorprendió eso porque es algo que el Señor nos ha anunciado en su palabra, que en la obra crece a la vez el trigo y la cizaña. El trigo es de Dios, la cizaña es del diablo. O sea, el Señor está desarrollando su obra entre unos cuantos y ahí entre esos cuantos hay otros que no son, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice también allí el apóstol. Entonces la iglesia no siempre tiene una perspectiva clara de lo que es, a veces está muy distorsionado. Hay dos iglesias que se mencionan ahí con esta plaga, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y están los que dicen ser judíos y no lo son. En los dos casos se habla de estos falsos creyentes, religiosos pero no verdaderos creyentes. Las iglesias que han dejado su primer amor son las iglesias que están llenas de los nicolaitas, estuvimos hablando, de los seguidores de Balaam, que están dominados por Jezabel, veremos algunos de estos más adelante. Son iglesias a las que se les llama apóstatas. No necesitan que se les siembren cizaña, ya que Satanás tiene otros métodos. A veces se siembra cizaña, a veces simplemente la iglesia en general está entretenida en otras cosas. La cizaña es trigo falso. Se parece tanto al trigo que no se puede arrancar hasta el momento de la siega, cuando hay que sacar el grano. Pero ahora dice, vamos a avanzar, versículo 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, lo primero que le dice es no temas. No temas, vas a padecer persecución. Te van a meter a la cárcel. La cárcel, dicho ahí, no es como hoy en día. Todo cambia. Os he dicho, la iglesia ha cambiado, los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado. Cuando dice os echará a la cárcel, recuerda que en ese momento la cárcel era una persecución severa. La cárcel en ese tiempo no era un lugar para rehabilitar a nadie. Hoy, en teoría, las cárceles buscan la rehabilitación de los presos. En ese momento la cárcel era un lugar de castigo. Las cárceles estaban diseñadas para que la gente que entrase ahí sufriese, pagasen por lo que habían hecho. Las cárceles en ese momento no tenían absolutamente ninguna comodidad, eran lugares realmente detestables. Estaban en oscuridad, no había letrinas, váteres, o sea, las necesidades se las hacían allí mismo, donde ellos estaban viviendo y durmiendo. Eran lugares húmedos, fríos, llenos de ratas, de insectos, el olor no te puedes imaginar lo que ahí había castigos físicos, y muchas veces los que entraban a la cárcel simplemente entraban para esperar el juicio y la ejecución. Entonces decirle a alguien, te van a meter a la cárcel, era la peor noticia que uno podía recibir. Pero es sorprendente que el Señor lo primero que dice es, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo os va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero no temáis, no pasa nada. Tú te pones en el lugar de esos creyentes y te quedas ahí, pero ¿cómo no voy a temer? Si me estás diciendo que nos van a echar a la cárcel. Hoy en día hay gente que yo creo que entra a la cárcel a propósito. Las cárceles, hay aquí cerca una cárcel a menos de 20 kilómetros, la hicieron nueva no hace mucho. Tienen piscina, biblioteca, gimnasio, sala de vídeo. Cuando oyes todo eso dices, bueno, casi que me dan ganas de irme a la cárcel. Allí no tienes que pagar alquiler ni por la comida ni nada, vive gratis en un entorno.
Lo único que estás privado de libertad, pero según en qué condiciones, ¿no? Hay gente que delinque para entrar a la cárcel, porque fuera de la cárcel no tienen nada, ni casa, ni un lugar donde dormir, ni nada que... Y entonces pues prefieren estar ahí, ¿no? Ahí tienen actividades, tienen... Pero hermanos, no se parecen nada a las cárceles de este tiempo de la Biblia. Ahí eran lugares realmente detestables, era... Estar dentro de una cárcel era lo peor que te podía pasar. Fíjate que Jesús no nos oculta lo malo. El Señor nos advierte, nunca nos ha engañado, no nos ha dicho que todo irá bien, que no habrá problemas, que nunca te enfermarás. No, la Biblia no nos enseña eso. Hay algunas sectas cristianas que sí que enseñan eso. Hay un grupo de iglesias que se llaman precisamente Pare de Sufrir, porque su filosofía es que si te haces cristiano ya no tienes que sufrir más. ¿Dónde han sacado eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, si los propios protagonistas bíblicos del cristianismo fueron los que más sufrieron. O sea, son cosas tan absurdas que dices, es que no hay base por ninguna parte. ¿Cómo alguien puede predicar eso y tener muchos seguidores? Pues sí, muchos, son iglesias numerosas. ¿Y por qué? Porque esos mensajes gustan. ¿A quién no le gusta creer en algo que se te prometa que nunca más vas a sufrir, que no vas a enfermar, que no vas... Muchos, pero otra cosa es que eso sea cierto y no lo es falso totalmente, ¿no? Cristo no nos oculta la tribulación, no hay falsas promesas. Lo que el Señor nos dice es la realidad y su palabra está llena de advertencias sobre esas tribulaciones que antes o después nos van a afectar a cada uno de nosotros. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida, dijimos. Es una iglesia que está sometida a fuertes presiones. Hay creyentes muriendo por ser cristianos y otros sufriendo y siendo torturados. Fíjate las expresiones: padecer, cárcel, seréis probados, tribulación, muerte. O sea, realmente es un mensaje que dices, vaya. A veces predicas en la iglesia mensajes y tú notas que los creyentes, algunos, ay, hoy no me gustó el mensaje, muy negativo todo muy... Pero es que la Biblia nos da todos estos mensajes. Imaginas la iglesia de Esmirna, el mensaje que están recibiendo: vas a padecer, os van a echar a la cárcel, vais a ser probados, tendréis tribulación, sé fiel hasta la muerte. Y dices, no, a mí me gusta más el mensaje cuando me dicen así, ¿no? Todo es bonito, Dios te ama, vas a tener una vida de éxito. Pero hermanos, estamos en un campo de batalla y estamos librando una guerra de la cual sabemos que somos vencedores. Pase lo que pase, ya hemos vencido porque Cristo ya obtuvo la victoria para nosotros. Pero en este campo de batalla que es el mundo, es el tiempo que nos toca vivir, vamos a tener que enfrentar muchas dificultades. Y precisamente predicar y hablar de esto nos ayuda a estar preparado para cuando venga la tribulación y que no te pille por sorpresa. Porque yo me doy cuenta que hablamos mucho de esto y después vienen las tribulaciones, viene la tensión, la presión, y veo que hay creyentes que no soportan la presión. Les desborda la situación, pierden el control, se hunden, se derrumban. Y no, tenemos que estar preparados para eso porque el Señor está con nosotros. Hay un enemigo, y ahí lo dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Él es nuestro enemigo, Satanás. La palabra diablo es una palabra que se traduce literalmente por calumniador, acusador. Eso es lo que vendría a ser la palabra diablo. O sea, es nuestro oponente, es nuestro adversario. La palabra es contra los príncipes de las tinieblas de este mundo. Es una batalla espiritual, cruel, difícil. Pero hermanos, tenemos al Señor de nuestra parte. Allí en Romanos dice que somos más que vencedores. Dice la palabra que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria es nuestra. ¿De qué vamos a tener miedo? Puede ser que tengas miedo del dolor, del sufrimiento, de esa tribulación que dice ahí. Algunos se preguntan, ¿seré capaz de soportar la cárcel, la tribulación, la prueba, incluso hasta la muerte? Mira, Dios no te va a desamparar, Dios está contigo. Hemos adquirido una forma de pensar en la que, aunque uno sea cristiano, ha asumido que su vida es lo que tiene en este mundo. Por eso vuelca todos sus esfuerzos en lo que puede conseguir en este mundo. Y claro, eso es una idea distorsionada de lo que somos. En realidad, si eres hijo de Dios,
Aquí estás de paso, tienes una misión, sí, tienes una vida, por supuesto, el Señor te permite tener esa vida, pero el enfoque tiene que ir en una dirección. Tus prioridades tienen que ser unas, las prioridades de Dios. Tus objetivos tienen que estar bien definidos y ser claros. Dios te ha puesto ahí y te permite tener una familia y tener una dignidad y tener un lugar donde vivir. Dios nos da ese derecho, nos da ese privilegio, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo está un poco más allá. Tenemos que luchar por la salvación de las almas. Tenemos que centrarnos en la misión que Dios nos ha dado. Somos un cuerpo, la Iglesia, trabajamos juntos, coordinados. Eso tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Como Iglesia nos enfocamos en lo que Dios ha dicho que es lo más importante. Su palabra, la predicación de su palabra para la Iglesia, para la salvación de las almas, la edificación de la Iglesia. Ese es nuestro objetivo principal. Y tenemos que poner todo nuestro empeño en ese objetivo. No te olvides, hay un adversario, hay una batalla, hay una guerra, vendrán tribulaciones. Seréis probados, dice ahí. ¿Qué quiere decir la palabra probados? Padecer, echar en la cárcel, tribulación por 10 días, hasta la muerte, seáis probados. ¿Qué es ser probados? Bueno, la palabra probar se traduce de diferentes formas, pero sí, entre otras significa también tentar. Seréis tentados. Ser probados es estar siempre como en un examen, sometidos a esa prueba, ¿no? En la que tú tienes que tomar decisiones, en las que tienes que decidir si te quedas aquí o superas. Tienes que estar ahí realmente siendo ágil de pensamiento y de acción en cuanto a tratar de superar esa prueba. La tentación es del diablo, y aquí está hablando del diablo. Es el diablo el que está haciendo esto contra los creyentes. Pero la tentación, vamos a decir, es más del diablo. Esto que dice os va a echar a la cárcel de Satanás, pero las pruebas a veces en la Biblia también entendemos que vienen de parte de Dios. No te olvides que Dios a veces se vale del diablo para probarnos, para tratar con nosotros. ¿Y por qué permite Dios todo eso? ¿Te lo has preguntado muchas veces? ¿Por qué permite Dios que un creyente que trata de ser fiel tenga que sufrir todas estas cosas? Pues mira, un motivo, entre otros, pero uno de los principales precisamente es para separar el trigo de la cizaña. El verdadero creyente soportará la prueba, la tribulación, esa presión a la que va a ser sometido. El religioso, a la que se ha probado un poco, dirá, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y se marchará. Todos nos dimos cuenta que el tiempo de pandemia fue un tiempo de prueba para ver quién realmente era creyente y quién no. En todo ese tiempo y posterior, los pastores, cuando nos reunimos y hablábamos, siempre las conversaciones eran iguales. Siempre las conclusiones eran las mismas. Este tiempo de pandemia ha servido para aclarar iglesias. O sea, ha habido gente que se fue y otros que vinieron. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la prueba demuestra quién es y quién no es. En la prueba se demuestra quién es trigo y quién es cizaña. Hay una anécdota buenísima en cuanto a eso, que siempre que sale este tema yo la cuento. Quizás algunos la habéis oído alguna vez y no sé hasta qué punto era verídica o alguien la imaginó, pero a mí me la contaron como verídica, entonces yo la cuento así. En los países del este, cuando la Unión Soviética, la iglesia en estos lugares era clandestina, como pasa actualmente en algunos lugares hoy. Hay lugares en los que está prohibido la reunión, las asambleas de creyentes, se prohíbe que estudien la Biblia, etc. Entonces, pero en esos países el cristianismo crecía muchísimo, y en estos países de Rusia y de esos países del este, pues el cristianismo crecía. Hubo grandes avivamientos en esa época en esos lugares. Las Biblias se metían de contrabando, pero era fácil encontrar lugares donde decenas o centenares de creyentes se reunían para alabar a Dios a escondidas. Bien, pues cuentan que en una de esas ciudades, en un teatro que estaba en desuso,
lo ocuparon unos creyentes y hacían sus reuniones ahí a escondidas en ese teatro. Entonces dice que todos los días se convertía gente. La iglesia no paraba de crecer, la iglesia clandestina. Y dice que un día estaban reunidos, estaban preparados para tener su reunión, era un lugar propicio, pero era un teatro apartado así de donde la gente les pudiera ver o escuchar. Pero un día estaban ahí reunidos, iban a empezar el servicio, estaban ahí ya todos preparados y de pronto se oyó mucho ruido por las puertas, los pasillos, golpes, y dice que apareció un grupo más o menos numeroso de soldados bien armados con sus estos fusiles de asalto soviéticos, los K9 y no sé cómo se llaman, ¿no? Y ahí todos, y entraron ahí pegando voces, haciendo ruido. Puedes imaginarte, ¿no? Los creyentes, de pronto pues todos ahí se asustaron, todos estaban ahí ya bien atemorizados, y el que parecía que era el cabecilla de este grupo armado, pues les dijo algo así como muy serio, y gritándoles: a ver, hemos venido aquí para... Esto es clandestino y queremos saber realmente los que dicen que son cristianos que se reúnen en este lugar. Vamos a tomar medidas, pero vamos, antes de hacer nada, vamos a dar la oportunidad. Si hay aquí en este lugar algunos que estaban aquí de visita y no son verdaderos cristianos, que no se identifican con esto, tenéis la oportunidad de marcharos. En un momento vamos a cerrar las puertas y nadie podrá salir. De pronto algunos se miraron así y uno se levantó y se marchó, otro por allí también se marchó y unos cuantos se marcharon. Pero hubo otros que se quedaron quietos, no se fueron. Y este insistió: si alguien quiere marcharse porque se dé cuenta que él no creía de verdad y que esto se puede ir, pero los que se queden aquí entenderé que son cristianos de verdad, así que se atengan a las consecuencias. Pero nadie se movió, ya los que se tenían que ir se fueron. Y entonces este soldado dijo: cerrad todas las puertas. Los cristianos que estaban ahí estaban atemorizados, no sabían lo que iba a ocurrir. Y una vez que cerraron las puertas, este tiró el arma al suelo, los demás tiraron sus armas y dijeron: hermanos, nosotros también somos cristianos. Hace pocos días en nuestro cuartel alguien nos predicó y nos convertimos a Cristo y ahora Cristo es nuestro Salvador. Y habíamos oído que había un grupo de cristianos que se reunía por aquí de forma clandestina y hemos estado buscándoos estos días y por fin os hemos encontrado. Y alguien les preguntó: ¿pero por qué habéis dicho todo eso que dijisteis antes? Y dijeron: porque sabemos que hay infiltrados entre los creyentes, que algunos no son verdaderos cristianos. Y queríamos tener la certeza de que los que se quedaran esta noche aquí fueran verdaderos cristianos. Así que los que se quedaron eran verdaderos cristianos. Los que se fueron es porque no soportaron la prueba. El que es un verdadero hijo de Dios siempre va a decir las mismas palabras. ¿Y a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú sabes que el Señor es tu Salvador, ¿a dónde vas a ir? Solo puedes confiar en Él. Seréis probados. Vais a ser probados. Nuestra fe siempre va a ser sometida a prueba. ¿Resistirás el día de la prueba, hermano? ¿Saldrás victorioso? ¿Aprobarás? ¿Qué crees? ¿Cómo te ves a ti mismo? No me digas: ay, es que a veces tengo temor porque me da miedo. No me digas eso, solo quiero saber, cuando te pregunto si aprobarás, es si tienes la certeza de que Cristo es tu único Señor y que por nada del mundo le dejarías. El Señor ya te dará su fuerza, no te preocupes. Tú tienes que tener la convicción de que eso es así. Dice: tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿10 días literales? ¿Días de 24 horas? Bueno, hay diferentes opiniones en cuanto a qué se refiere eso. Pero vamos a decir que hay una de las ideas y con la que coinciden muchos maestros, que pienso que es la correcta, es que 10 días es una forma de hablar del lenguaje de la época, no en el mundo hebreo, sería un hebraísmo, sino en el mundo griego. O sea, en el mundo griego esta expresión era común para referirse a un espacio corto de tiempo. O sea, nosotros en todos nuestros idiomas, en nuestros lenguajes, tenemos expresiones. Todos tenemos frases hechas que quieren decir algo. Pero si tú no sabes lo que quiere decir, algunas te lo puedes imaginar, pero otras, dices: ¿eso qué quiere decir, no? En todos los idiomas. Aquí hay hermanos conectados, mira, de Ecuador, de México, de diferentes países. Y en tu propio idioma hay frases hechas.
que tú las dices. En el castellano tenemos muchas frases hechas y en el catalán tenemos frases hechas. Entonces eso significa algo. No es literal a veces lo que tú quieres decir, sino que el que conoce ya la frase, pues ya sabes a lo que te refieres. Esto es lo mismo. Seréis atribulados por 10 días. O sea, se refiere a un espacio corto de tiempo. No es demasiado tiempo. Repito, hay diferentes ideas para esto, ¿eh? Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, algunos creen que en realidad 10 días se refiere a años. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en el contexto aquí de la profecía en Apocalipsis hay días que se transforman en años. Por ejemplo, la semana profética de la que habló Daniel y que aquí en Apocalipsis veremos más adelante, no es una semana de 7 días, sino de 7 años. Es la gran tribulación, que se divide en dos periodos de 3 años y medio, 3 años y medio, total 7 años. Entonces hay un precedente, podríamos decir, para apoyar esta idea, pero no está en ese contexto profético, está hablando de algo particular que le va a pasar a esa iglesia y por lo tanto quizás no sea exactamente. Pero en cualquier caso se podría decir es una persecución que durará 10 años. Bueno, tampoco es mucho tiempo en la historia de la iglesia, pero la idea es que quizás sea menos tiempo. Otra interpretación, otros piensan que Juan en verdad quiere decir que la persecución de 10 días se está refiriendo a un número de 10 que tiene aplicación en los 10 emperadores romanos que levantaron persecución contra la iglesia. La iglesia de Esmirna caracteriza a la iglesia del primer tiempo, que fue perseguida por los judíos y por Roma. Y precisamente bajo el Imperio Romano destacaron 10 emperadores que fueron los máximos perseguidores. El primero fue Nerón, en el año 54. El segundo fue Domiciano, año 81. El tercero fue Trajano, año 98. El cuarto fue Adriano, año 117. El quinto fue Septimio Severo, en el año 193. El sexto fue Maximino, año 235. El séptimo fue Decio, en el año 249. El octavo fue Valeriano, 254. El noveno fue Aureliano, 270. Y el décimo fue Diocleciano, en el año 284. Algunos ven eso. Pero aquí está hablando no tanto de personas. A veces queremos buscar significados en cosas de la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, pero no tenemos que forzar nunca las interpretaciones. Tratar de aplicar paralelismos, si la Biblia no nos lleva a eso, no deberíamos hacerlo. Repito, lo que entiendo que es más coherente es que cuando dice 10 días es una forma griega de hablar a la que se refería como un pequeño tiempo. Vais a ser probados durante un pequeño tiempo. Estos son, dentro de las advertencias, unas palabras de aliento para decir resiste, no va a ser demasiado, aguanta. Hermanos, para nosotros es el mismo ánimo viene para nosotros. A veces las cosas te van mal, atraviesas tribulaciones, la vida misma puede ser muy complicada a veces, pero ten paciencia. Hay un refrán popular que dice que no hay mal que 100 años dure. Alguno dirá 100 años es mucho tiempo, puede ser toda mi vida. Bueno, ¿y qué es la vida sino que algo muy breve? Santiago dice que es como una neblina que aparece y desaparece al poco. Estamos de paso aquí, hermanos, y la vida se pasa rápida. En cualquier caso, la tribulación que tendrás aquí será breve. Sé fiel hasta la muerte, dice ahí. Si el ataque vino del diablo, para que seáis probados, entonces, ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender al diablo y retener el ataque? Esta mañana en la predicación estábamos hablando de que los discípulos no pudieron echar el demonio de un joven enfermo y Jesús se lo reprochó. Les llamó incrédulos, les reprendió así de una forma dura por la poca fe que tuvieron. Entonces, ¿será que los de Esmirna no tienen fe para reprender al diablo? Bueno, no es así. No siempre es el mismo caso.
Aquí Dios tenía un propósito en sus aflicciones y Él lo permite, Dios lo permite. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús cuando dijo: el diablo me ha pedido para zarandearos, como se zarandea el trigo? A veces Dios permite, como antes hemos dicho. ¿Por qué? Bueno, a veces para eso, para separar trigo de cizaña, para ver quién es un verdadero creyente y quién no. A veces la tribulación viene para fortalecernos, porque igual que el oro se prueba en el fuego, la fe se prueba en el fuego, en la tribulación. A veces necesitamos ser purificados a través de estas pruebas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice: lo cual, Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O como dice también en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, la tribulación y la prueba, vamos a decir así, es necesaria en la vida del creyente. Es una manera que Dios usa para moldearnos. Y yo creo que no os estoy enseñando nada nuevo, porque ¿quién de vosotros no mira para atrás en su vida, en su historia, y reconoce esto? Yo puedo mirar para atrás en mi historia cristiana, de mi vida, y me doy cuenta cómo Dios me fue moldeando, como Él quiso, a través de muchas tribulaciones, muchas pruebas. Si no hubiese sido por esos malos ratos, por esos tiempos de tristezas, de llanto, de prueba, de dolor, de sufrimiento, no seríamos como somos ahora, no tendríamos la sensibilidad hacia según qué cosas. Seguramente estaríamos volcados en el materialismo, en el mundo que nos rodea y que nos ofrece diversión, corrupción, pecado, y no tendríamos esa sensibilidad para las cosas de Dios. No estaríamos aquí hoy estudiando la palabra. Gracias a esas tribulaciones que vinieron en nuestras vidas, Dios moldeó un carácter en nosotros que se ha convertido en algo útil en sus manos. Y la obra no ha terminado, continúa adelante. En todos los siglos, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia. Sobre la sangre de los mártires han nacido muchos nuevos convertidos. El testimonio de los que estaban dispuestos a morir por Cristo era tan poderoso que algunos se daban cuenta de la verdad del Evangelio al ver la vida de estos hombres que eran sacrificados por causa de su fe en Jesús. Ser cristiano en tiempos de prosperidad, de bonanza, es fácil. Estar en una iglesia donde todo es súper cómodo, donde no nos falta de nada, la temperatura es ideal, la comodidad es increíble, la diversión está garantizada, siempre hay gente que te va a sonreír, van a ser amables contigo, en tus problemas te van a ayudar. Ser miembro de una iglesia es lo más fácil que hay, es deseable, tú estás ahí, pero cuando la iglesia está bajo condiciones extremas como la iglesia de Esmirna, ¿sabes quién está en la iglesia? Solamente los verdaderos cristianos. Los religiosos no queda ni uno. Aquellos que estaban ahí por otros motivos se han ido todos. Y eso siempre ocurre. Una vez hace muchos años un misionero me estaba explicando que estuvo viajando precisamente por estos países de la guerra, cuando fue la guerra de Yugoslavia, que Yugoslavia era un país aquí europeo, cerca de Italia, que quedó fragmentado en países más pequeñitos. Ahora se habla de una serie de países que están ahí y que surgieron de la antigua Yugoslavia. Y después de esa guerra, este misionero estuvo por esos lugares apoyando, predicando y ayudando ahí a los creyentes. Y él contaba que estuvo en una ocasión en un culto, dice, vamos a la iglesia, y fueron, y la iglesia dice que eran unas ruinas. Dice que era un edificio, en su tiempo debió ser una iglesia, pero ahora era un montón de ruinas. Dice que se mantenían en pie algunas paredes, el techo estaba, la mitad estaba abierto al cielo. Dice, y ese día que ellos estaban haciendo la reunión, estábamos a 3 grados 4 bajo cero,
estaba así, caían unos copos de nieve. Dice, y ahí estaban todos, había un montón de creyentes en ese lugar, no había sillas para sentarse, hacía un frío tremendo, estaba así cayendo un poco de nieve, pero allí no se movía nadie, estaban los creyentes cantando alabanzas a Dios y la palabra se predicó y hasta que no se terminó no se movió nadie de ese lugar. Dice, yo vine para predicarles y fortalecerles en su fe y me fui yo más bendecido y fortalecido que nadie. O sea, eso es fe. Los que estaban ahí eran verdaderos creyentes. A veces nosotros, esta mañana lo decíamos en la predicación, somos tan sensibles, tenemos una piel tan delicada que cualquier cosita nos molesta y ya me voy de la iglesia y yo no aguanto más y hoy el culto no me gustó y hoy se han alargado 5 minutos más de la hora prevista y no sé qué y guay, tenemos tantas quejas. A lo mejor necesitamos un poquito de tribulación. ¿Quién sabe lo que vendrá en el futuro? Porque las cosas no están claras, hermanos. El mundo está bastante revuelto. Ya no le damos importancia, pero todos los días que cuando yo leo la prensa en internet, todos los días aparece por ahí algún artículo de Putin amenazando a una guerra nuclear contra Europa y los de la OTAN, los de Europa, hablando de enviar tropas a Ucrania y el otro amenazando por aquí, el otro por allá. Y Corea del Norte haciendo pruebas balísticas con misiles también y no sé qué. Y China por ahí que no dice nada y dices, estamos todos como muy tranquilos. Pero el reloj del fin del mundo dice que estamos a segundos del fin de la humanidad. No sé. Pero la Iglesia, en cualquier caso, debería mantenerse alerta, velando, activa. La Iglesia está muy relajada y quizás hace falta que nos sacudan un poco para que despertemos. ¿Sabes cuál es mi temor en cuanto a eso? No en las tribulaciones que vengan, porque yo sé que las palabras de Jesús son claras, no os turbéis, es necesario que esto acontezca, así que estoy tranquilo en lo que tenga que venir, que venga. ¿Sabes cuál es mi temor? Te lo confieso. Mi temor sois algunos de vosotros, que no seáis capaces de resistir esos 10 días de tribulación. Ese es mi temor, porque he visto que en el camino se quedaron muchos. En la batalla se quedaron muchos atrás, muchos renunciaron, se marcharon, apostataron, dijeron, no, esto yo no es para mí. Qué triste, yo he estado ahí hablando cara a cara con personas a las que amaba con todas mis fuerzas, que formaban parte de la iglesia y que simplemente sus razones fueron, nuestro tiempo terminó, hemos decidido marcharnos, no estábamos contentos con esto, con aquello, y tú tratas de que dirijan sus ojos a Jesús, de que entiendan, pero te das cuenta que es una misión imposible, no puedes hacer nada, ya tomaron una decisión. Bueno, no me imagino, si la iglesia es probada como está siendo probada en algunos lugares del mundo, me pregunto cuántos quedarán en pie, cuántos demostrarán que realmente son verdaderos creyentes. No es porque tengas que confiar en tus fuerzas, recuerda, es porque tengas una determinación, que sí o sí, y pase lo que pase, nunca renunciarás a Jesús, siempre hablarás de Él como tu Señor. Para los santos de Esmirna se le da estas palabras de ánimo. En medio de todo esto hay palabras de ánimo, aunque tú no las veas, ¿no? Primero, Dios está ahí. O sea, Dios está diciendo, os va a pasar esto. O sea, no es algo que Dios no sepa, sino que Dios lo sabe y Dios lo permite. Así que si Él lo permite, yo estoy tranquilo, ¿no? Y por otra parte, se les dice, vais a ser probados. O sea, Dios va a demostrar las verdaderas riquezas de la iglesia de Esmirna a todos, incluyendo a ellos mismos, a pesar de que ellos se ven pobres y Jesús dice, no, pero sois ricos. Bueno, la riqueza que ellos tenían no se van a dar cuenta que la tienen hasta que no sean probados de esta manera. Hermano, dentro de tu corazón hay mucha riqueza que Dios ha puesto. Y a veces, algunos lo sabéis, que hablo con vosotros y os digo, el Señor te va a usar. El Señor te ha puesto ahí porque quiere algo de tu vida. Él ha puesto en tu corazón riqueza. Él está ahí porque va a hacer grandes cosas. Y a algunos os digo, no te asustes. Si Dios tiene esos propósitos, confía en Él. Solo déjate llevar. Tu actitud cuenta.
Lo que tú decides, Dios lo aprovecha. Dios permite ese ataque contra ellos para que seáis probados. Por medio del sufrimiento, Dios va a demostrar las verdaderas riquezas de la iglesia de Esmirna a todos. No es dinero, no son euros, no es oro. Es algo que uno a veces no se da cuenta que tiene y que es la verdadera riqueza, no las cosas de este mundo. El cristiano en Esmirna iba a ser probado, pero ellos pasaron la prueba. Esta iglesia, comparada con las otras 6, no tiene nada que se hable contra ella. Solo 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, no se dice nada en su contra. A las otras siempre Jesús tiene algunas palabras en contra de ellas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es muy importante. Pero lo que Él no les dice es aún más importante. ¿Y qué es lo que no les dice? Lo que os he dicho antes. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección contra los cristianos de Esmirna. Todo lo que Él tiene es la promesa de una corona. Por eso digo que lo más importante es lo que Jesús no dijo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero aquí lo más importante es que no tiene nada contra ellos. Fíjate, la iglesia de Éfeso, que es la otra que hemos estudiado. Es una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que no soporta los malos, la mentira. Pero tengo contra ti. A los de Esmirna no les dice nada, tengo contra ti. No tiene nada contra ellos. Es una iglesia que gracias a la tribulación se mantiene fiel. No es perfecta, porque no hay nadie perfecto, pero es una iglesia que se ha aferrado al Señor y se mantiene fiel. Ya hablamos cuando estudiamos Éfeso de esto, pero vuélvetelo a plantear. ¿Piensas que Jesús pudiera tener algo contra ti? Piénsalo por un momento. Te doy unos segundos, piensa. ¿Crees que estás haciendo todo lo que tienes que hacer? ¿Que ya no puedes dar más? ¿Crees que estás haciendo no la perfección porque no existe, pero lo que está dentro de tus posibilidades lo estás haciendo ya? ¿Has negado las cosas que debías negar? ¿Has puesto las cosas de Dios en primer lugar? ¿Estás dándole la prioridad a Él? ¿Haces su voluntad o haces la tuya? Deberíamos querer ser todos como la iglesia de Esmirna. Estar dispuestos a renunciar a todo por Jesús. Claro, cuando tenemos mucho que perder, no estamos dispuestos a perderlo. Cuando viene la tribulación y se quedan en pobreza, es cuando se dan cuenta que son ricos en otras cosas. Entonces se abren los ojos. Hay 2 palabras diferentes para corona en este antiguo lenguaje griego. Yo te daré la corona de la vida, dice ahí. Una palabra que se traduce por corona describe el tipo de corona que un rey usaría, la corona real. Otro sentido para la palabra corona en el griego es la palabra estéfanos, que es la que aquí se utiliza en este contexto. Aquí en el griego dice estéfanos, y esa es una corona que se daba como trofeo al atleta que conseguía el premio, el lugar número 1. Jesús mira a los cristianos de Esmirna y les dice: vosotros sois mis ganadores, mis vencedores. Os merecéis la corona de vencedor. Eso es lo que Él está diciendo. Nadie diría eso, porque tú miras desde fuera y estás viendo a los cristianos masacrados, metidos en la cárcel, sufriendo, y cualquiera podría decir: pobrecitos, qué pena que me dan. Y Jesús los mira y no siente pena por ellos. ¿Entiendes, no, lo que quiero decir? Jesús los mira y dice: os merecéis un premio, una corona. Si Jesús te da una corona, es el mejor premio que nadie te pueda dar. La estéfanos era también la corona que se utilizaba en los enlaces matrimoniales. Resulta que cuando un matrimonio se casaba, a veces a los novios se les adornaba con una corona y significaba esa unión que tenía que permanecer para siempre,
Bueno, tú sabes que la imagen bíblica para Jesús y la iglesia es también esta, metafóricamente hablando, la del esposo y la esposa, cada uno utilizando su corona. La promesa de una corona es especialmente muy significativa para los creyentes de Esmirna. La ciudad de Esmirna tenía una corona de hermosos edificios sobre el monte Pagos. Esmirna adoraba a los dioses falsos, a los dioses paganos. En esa cultura los buenos ciudadanos también disfrutaban de las olimpiadas, los atletas victoriosos recibían coronas. En todo ese contexto Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo tengo una corona para ti. Es una promesa, y no cualquier corona, la corona de vida. Un atleta campeón recibía una corona de hojas que podían ser de laurel y la colocaban en su cabeza, pero la corona que Jesús está ofreciéndoles es la corona de la vida, es el mayor premio que se podía otorgar. Imagínate. Bueno, tienen que ser fieles hasta la muerte para poder obtener esa corona. ¿Estarías dispuesto, hermano, a morir por Jesús? ¿A dar tu vida por Él? Él dio su vida por ti. Espero que digas que sí. Aunque te lo pienses y digas, ay, no sé si sería capaz. Bueno, tú determínalo en tu corazón y la fuerza ya te la dará el Señor. ¿Verdad que sí? Del griego, también cuando habla ahí de la corona de vida, recuerda, hace poco estábamos hablando de eso, del árbol de vida, del libro de la vida, hablamos de todo eso que surge aquí en Apocalipsis. Bueno, la corona de vida es esa seguridad que todo creyente tiene. Si fuiste sellado con el Espíritu Santo, si has creído en Jesús como tu Salvador, Cristo tiene preparada para ti la corona de la vida. Un día Él te la dará. Te voy a mostrar, y con esto terminamos, algunos versículos en los que se menciona la corona de la vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí corona de justicia es paralela a la corona de vida. Habla de todos aquellos que son salvos y que un día recibirán esa corona. Y otro texto paralelo a estos es Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Te das cuenta que aparecen diferentes nombres para referirse a ese premio, a ese trofeo que Dios tiene preparados para quienes, para los que vencen, para los que le aman, para los que esperan su venida, señas de identidad de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Y te dejo otro, 1 de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Corona, guirnalda, el emblema del vencedor, el emblema del que se regocija. También antes hemos apuntado que un rey es coronado. La Biblia dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes para siempre. Bien, querido hermano, mañana vamos a concluir con este mensaje a la iglesia de Esmirna, porque nos queda comentar un poquito ahí el versículo 11 y vamos a pasar a ver la iglesia de Pérgamo. En el versículo 11 es ver la conclusión de esto: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acuérdate que a todas las iglesias terminan con esta advertencia, este llamado a vencer y con una promesa. Aquí la promesa es: no sufrirá daño de la segunda muerte. Y mañana hablaremos de eso. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Lo tenéis claro? Mañana Dios nos quiere hablar sobre ese tema y entraremos
a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significaba la palabra Esmirna? ¿Quién se acuerda? Mirra. La mirra se usaba para embalsamar a los cadáveres. Mañana hablamos más. Me despido ya por hoy. Si no, yo seguiría, pero hay que terminar. Queridos, un abrazo. Comenzamos semana, pero comiénzala bien. No faltes mañana. No permitas que nada interrumpa que te puedas conectar juntos con hermanos de otros lugares para que juntos recibamos más mensaje de la palabra de Dios. No te canses nunca de escuchar la palabra de Dios. Un abrazo. Que el Señor os cuide, os bendiga. Y si Él lo permite, mañana un poquito más. Hasta mañana.